Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos de nuevo a una nueva crítica tras la crítica de ayer que aprovecho para recordaros que tenéis de The Brutalist sin spoiler. Hoy vengo con una crítica de una serie, no suelo traer muchas críticas de series en comparación con películas y hoy es que hoy vengo a hablaros de uno de los estrenos del año y estamos en enero, hoy vengo a hablaros de Érase una vez en el oeste, que es como se ha traducido aquí en España, título original es American Primeval, y es que ha sido un sorpresón tremendo. Si os soy sincero, mi idea, yo quería verla sobre todo por de lo que era un western, y a mí siempre, pues yo, western es una de mis debilidades y cada vez que sale uno, siempre intento verlo porque es un género que como cada vez tenemos menos contenido, menos películas, menos series, pues cada vez que sale una me gusta verlo. Y luego nos encontramos mejores, nos encontramos peores, pero lo que yo no esperaba para nada, si os soy sincero, es el nivel de Érase una vez, el nivel de la serie, porque como digo, mis expectativas eran normales, mis expectativas eran ir a ver un western, a disfrutar, era una serie que nos llevaba al lejano oeste, pero que sobre todo ha marcado la clave por algo en lo que no estamos tan acostumbrados y es algo que me ha sorprendido muchísimo y es el nivel de crudeza, de violencia, de realidad un poco en el que nos ha mostrado el western y que no solemos verlo en este apartado. Muy pocas veces recuerdo yo verlo a este nivel porque normalmente, y obviamente esto ni es una crítica ni mucho menos, yo amo el western, los mejores westerns de la historia, tipo como puede ser El bueno, el feo, el malo, como puede ser Sin perdón, pues como puede ser obviamente Contra Centauros del desierto, como puede ser El hombre que mató a Liberty Balance, obviamente. Pero ¿no os habéis dado cuenta de que el western suele tirar por un poco, entre comillas, y que se entienda así, romantizarlo un poco todo? Creo que muchas veces no se ahonda en esa dureza que es una realidad, porque tú lees, te informas sobre cómo era esa época, e imaginaros la cosa, la gente, ahí eso era una guerra de supervivencia, una guerra por ver al final diferentes bandos, diferentes grupos, y que al final cada uno tenía su territorio, pero ahí no estabas a salvo en ningún momento. Y en cierto modo, como yo creo que pasa con la mayoría de las historias una vez llegan al cine, y es que todo se endulza un poquito. Y es normal, al final, como digo, no es ninguna crítica porque de cara a enganchar al espectador, lo vas a enganchar mucho más si la historia tiene un componente mucho más bonito o no es tan duro como podría parecer, pese a que luego tenemos historias tremendas, que si le haces a la gente, le pones una serie, una película, al final donde haya mucha crudeza, mucha violencia, al final cambia bastante la cosa. Y es que como digo, obviamente la serie tiene muchísimas cosas buenas, pero para mí lo que marca la diferencia y que lo lleva a ser tan buena como es, al final es esa dureza, es la manera en la que nos transmite y nos muestra todo, que al final no tiene ningún miedo de atarse, de querer tener historia de un final bonito, de que pase todo bonito, cuando menos te lo esperas, tiene ciertas cosas y ciertos giros en el guión que probablemente no te esperes, pero que por la tendencia que lleva la serie, al final son normales y que a mí muchas veces, pues me gusta mucho ver esto, series o películas que se salgan un poco de la línea a la que estamos acostumbrados y sorprendan, y sean mucho más duros, sean más crueles, más violentos, porque así era la realidad en gran parte. Esto no era un mundo de rosas. Hace tantísimos años, imaginaros, justamente ayer hace 80 años que se cumplía desde que liberaron a a los últimos seres humanos que había en Auschwitz. Pues imaginaros, al final el ser humano ha sido cruel, ha sido despiadado, ha sido violento. Y en esa época, en ese momento, las cosas eran así, era una lucha por sobrevivir y esta serie no tiene ningún remordimiento ni ninguna pega en mostrárnoslo de la manera en que lo es y yo eso lo aplaudo y para mí es lo que marca la diferencia y que lo hace ser tan buena. Luego obviamente, y pasamos ya a comentar, otra de las cosas que a mí me ha encantado de verdad es la capacidad. Me haces una miniserie de 6 capítulos en la que cada capítulo importa. De verdad lo digo, estoy cansado, parece ser que la serie tienen que llegar a 10 capítulos, 8, 9, 10 capítulos y me tienes 2 o 3 capítulos que sobran. O me intentas meter todo lo que quieres transmitir, no llega para meterlo en 8 capítulos y al final acabas haciendo los capítulos mucho más flojos. Aquí son 6 capítulos. Y desde el primer minuto que empieza la serie, importa todo lo que pase, toda la historia, todo lo que se cuente. Y son 6 capítulos, no excesivamente largos tampoco. Entonces, a partir de ahí, me cuentas todo, todos los capítulos me han parecido, ninguno me ha parecido de un nivel sobresaliente, pero tampoco ninguno me ha parecido de que baje de un notable alto.
alguno a lo mejor un poquito más, sobre todo, tengo que decirlo que a mí ese final, no es que no me haya gustado el final me parece un final notable, solo que es un final al final abierto, es un abierto para una siguiente temporada, entonces tú después de ver cómo se iba preparando todo y cómo se iba cociendo, yo decía que íbamos a ver, parecía que íbamos a ver un capítulo último histórico y que para mí durante los primeros 20-25 minutos me ha parecido lo mejor de la serie, pero luego los siguientes para mí la cosa acaba cayendo hasta lo más flojito de la serie, que como sigo diciendo, a lo mejor esos últimos 20-25 minutos han sido de 7 y los primeros 20 o 25 han sido rozando el 9. Pero aún así, como digo, queda una serie notable en la que por lo menos todos los capítulos que hace importan. Y luego la otra de las claves, porque para mí las dos cosas vitales en una serie tienen que ser estas dos. Una, que todos los capítulos importen, que no me hagas relleno o que no me cuentes cosas y luego me tengas capítulos que no sirven, que no aportan. Y lo otro es el tema de los personajes. Es impresionante como al final en esta guerra que hay entre Soshones, entre el ejército, entre los mormones, más luego pues diferentes tipos de bandos que al final sobreviven cada uno, pequeños grupos, nos encontramos ahí una guerra por sobrevivir, pues también la cantidad de personajes que nos vamos encontrando durante el viaje, durante la historia, durante la serie, y que la verdad es que todos, de una manera u otra, pues hay algunos mejores, otros peores, pero todos de cierta manera aportan, porque es verdad que no lo he contado así directamente, pero la serie en sí está dividida como en dos historias, podemos decir. La primera es la de una madre que huye, porque no voy a decir qué ha pasado, pero huye y está buscando ir a buscar a... Quiere ir hacia otro lugar para poner a salvo a su hijo y durante ese camino pues obviamente van a ocurrir muchas cosas. Y la otra historia al final es una guerra entre Shoshones, entre el ejército y entre los mormones. Entonces tenemos a la vez dos tramas principales y luego todo va dividiéndose en pequeñas subtramas, pero que al final... Como digo, en el tema de los personajes es muy importante lo que han conseguido. A mí el que más me ha gustado, y tengo que deciroslo, ha sido Taylor Kitsch, que es un actor que a mí me gusta bastante, la verdad, si os soy sincero, y que es verdad que echaba de menos, hacía tiempo que no lo veía, y que como digo, interpreta al final un personaje solitario, un personaje que vive un poco anclado en su pasado y que es el que ayuda, como he dicho antes, a la mujer y a su hijo para ir a buscar, para ir al sitio donde quieren ir. Al igual y paso ahora también a la mujer, que es otro de los personajes principales y que para mí hace un papelón tremendo, como es Betty Gilpin. La verdad es que en general todo el reparto está muy bien, pero a mí Betty Gilpin, Taylor Kitsch ha sido el que más me ha gustado, es verdad, tengo que decirlo. Pero ella me parece también que hace un personaje tremendo, un personaje con muchísimo carácter, la verdad, y que se come la pantalla en muchísimos momentos de lo que aparece, pero luego es que, como os digo, tenemos una serie de personajes también muy buenos, tío, como puede ser Dane DeHaan y el personaje y lo que vemos, su evolución del personaje desde el primero, que es al final, hace de un mormón que tiene pues a su familia, a su esposa, y todo lo que va ocurriendo luego a través, pues va cambiando, porque al final en esos momentos te cambia todo. ¿Qué podría seguir? Shaura Litwood León, Preston Mota, Shea Wingan, King Coates, Joe Tippett, el que al final Jay Courtney. Tenemos un reparto muy muy bueno y todos ellos pues son personajes que al final tienen su importancia en la historia y que a lo mejor es una de las series, la verdad, que recuerda que en sí, pese a que podemos decir, no hay un personaje en sí principal, podemos decir que es Betty, podemos decir que es Taylor Kitsch, pero tampoco son personajes principalísimos, la verdad. Es una serie donde está muy repartido el protagonismo, donde intenta darle bastante espacio a cada personaje para su historia, para que al final cale en el público la historia de cada uno, y habrá luego algunas mejores, otras peores, otras que importen más, otras que importen menos, pero al final creo que es interesante abrir tantas subtramas y que todo acaba saliendo tan bien, que me cuentes tanta historia del personaje y al final de una manera u otra todos me importa, y para mí es otra de las grandes claves. Luego, por supuesto, tengo que comentar en el apartado visual, es una locura cómo recrean ese viejo oeste, la manera en la que nos muestra todo. En el tema de la acción también me ha parecido que aciertan porque no abusan de ella. Al final es una historia donde hay venganzas, donde hay mini guerras, como se podría decir, pero que al final tampoco busque que sea una serie de acción en todo momento, que todo el rato sabe tener sus momentos y sabe tirar también de un buen guión y de crear como ciertas historias también, que no sea todo el rato boom, boom, western de acción, pin, que todo el rato esté pasando cosas, que todo el rato haya peleas, que todo el rato... ¿me entendéis, no? Lo que me refiero. Que al final busca darle, pues también,
a cada cosa su momento. Hay escenas de acción buenísimas, hay momentos de guión de grandísimo nivel y grandes diálogos. También hay momentos donde nos sirven pues todo mucho más tranquilo, con un ritmo mucho más pausado, porque sabe alternar ritmos más rápidos y ritmos más pausados para contarnos más historias, para seguir adentrándonos en la trama, para seguir desarrollando la historia, y que, como digo, para mí es que ha sido una grandísima sorpresa. Por ir cerrando al final, quería hablar un poquito de ella, por supuesto, como siempre, sin spoiler, y recomendaros que la veáis. No lo he dicho, pero la tenéis en Netflix. Se estrenó a principios de enero, creo que fue el día 9 de enero, si no me equivoco, y que la verdad que merece muchísimo la pena. Si os gusta el western, o si estáis buscando una nueva serie, acción, una buena historia, diferentes personajes, un desarrollo muy bueno, la verdad es que estoy seguro que si la veis no os vais a arrepentir. Como digo, estamos en enero y ya tenemos pues una de las mejores series del año. Veremos a ver cómo sigue avanzando este año, que quiero ver muchísimas más series. Así que sin mucho más, no me voy a enrollar más. Espero que os haya gustado esta crítica. No olvidéis dar like, suscribiros y activar la campanita. Y nos vemos en la próxima. Adiós.